¿Puede ver la pantalla? Sí, se ha verificado. Muchas gracias. Bien, hoy día vamos a desarrollar la presentación del curso. En el ciclo pasado hemos podido desarrollar contabilidad, viene a ser el lenguaje de la información financiera, es decir, la comunicación que debe haber entre las condiciones de la empresa. Vamos a enumerarlos de dos aspectos: los usuarios internos y los usuarios externos. ¿Para qué les serviría a los usuarios externos tener información financiera? Fundamentalmente para poder tomar interés interesados en aportar capital a las empresas con la finalidad de obtener resultados y resultados tributaria financiera para poder determinar el monto de los tributos. Los bancos, por la misma actividad que tienen, por los servicios que prestan de otorgar créditos, de otorgar préstamos, también se interesan en la información financiera. Y así podemos seguir en los usuarios externos. Pero cuando llegamos al análisis de los usuarios internos, podemos ver que también los usuarios internos requieren información financiera para la toma de decisiones. En este caso, el propietario, el gerente, los funcionarios, los trabajadores. Y la pregunta parte de ¿por qué los trabajadores tendrían interés en la información financiera? Y pregunto a la sala, ¿por qué creen ustedes que un trabajador tendría interés en la información financiera? ¿Quién me dice? Adelante. Buenos días, licenciado, porque de eso depende, ¿no? ¿En qué estado se encuentra el flujo de cuenta? Claro, pero ¿para qué? ¿Para qué tendría, qué decisión tomaría con esa información? Adelante, adelante. Ya, licenciado, buenos días. Sería para poder ver lo que es el pago a los trabajadores. En este caso, si el trabajador quiere saber, es para ver cuánto de remuneración o cuánto se le va a dar por trabajar mensualmente, y también para poder, digamos, es un trabajador de contabilidad, para que vea también cómo va a manejar lo que es las entradas y salidas del dinero. Claro, el interés sería la necesidad de información para poder mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, como dijo Elizabeth, en el caso de una remuneración, pero también la permanencia, porque cuando ustedes ingresan a laborar en una empresa, tienen que tener en consideración esos aspectos. A veces, pues, la necesidad es apremiante, ¿no? Ya no importa cualquier empresa que sea, sin embargo, debe haber un interés especial para poder perfilar
qué objetivos tiene una persona. En el curso o en este caso en la parte académica de administración, ustedes han tenido cursos en los cuales hablan de los objetivos, ¿no? Y hay varias formas, varios tipos de objetivos. Objetivos estratégicos, o sea, objetivos a largo plazo, objetivos generales, así como también objetivos específicos, ¿no? A corto plazo. Entonces, cuando van a tomar decisiones ustedes en el ámbito laboral, no es que se van a someter, sujetar a realizar trabajos en cualquier empresa. Ustedes tienen que perfilar cuál es su especialidad, cuál es su fortaleza, cuál es su perfil laboral, ¿no? Con la finalidad de obtener buenos resultados. Entonces, en ese sentido, para tomar esa decisión, la parte interna de la organización requiere información financiera. Y justamente el curso que vamos a llevar en esta oportunidad les va a permitir a ustedes conocer de manera interna cuál es el comportamiento de la organización. Ya habíamos visto en contabilidad general, por ejemplo, cuando mostramos los 4 estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos, el estado de cambios en el patrimonio neto. Cuando presentamos esos 4 informes a la toma de decisiones o a los tomadores de decisiones, es pues justamente para comunicar un lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? Es decirles, miren señores, la empresa se está comportando de esta manera. Tienes liquidez, tienes solvencia, tienes rentabilidad, tienes endeudamiento. Muchas veces no solamente van a ser posiciones positivas. En algunos casos retrocederemos a posiciones negativas, como por ejemplo en el caso de la pandemia, ¿no? Una situación bastante complicada para el mundo, no solamente para las empresas de la región, sino para las empresas del mundo. Entonces, justamente el curso de costos permite conocer más a detalle la estructura, la ingeniería financiera interna de la empresa. Para ello hemos preparado los objetivos, la presentación. En este caso vamos a ver informes del docente, datos, información general, la sumía, programación de contenido, bibliografía básica, bibliografía complementaria y recursos digitales. Entonces, dentro de los objetivos está que al finalizar esta reunión podamos conocer la presentación del sílabo de costos y presupuestos. Vamos a utilizar la presentación de sílabo para conocer el contenido del curso. Y por otro lado, en el aspecto actitudinal, vamos a demostrar interés por el estudio del tema. Ya ustedes me conocen. En esta oportunidad vamos a llevar el curso de costos y presupuestos que corresponde al Plan de Estudios 2022, de acuerdo a la ley universitaria, de acuerdo a las normas académicas. Es necesario que un plan de estudios se actualice cada 3 años. Entonces, estamos en pleno proceso de mejorar este plan de estudios. Posiblemente ya los alumnos que vengan en la siguiente admisión van a ingresar con otro plan de estudios. Entonces, la recomendación es a ustedes que están dentro de la academia, no descuiden sus actividades, la parte de trabajos académicos, la parte de participaciones, la parte de evaluaciones, porque cuando se atrasan ustedes y les alcanzan
un nuevo plan de estudios, ustedes van a ser afectados. Es muy posible, ¿no? Como el caso de algunos alumnos que ya están en el 10º ciclo, se cambia el plan de estudios, pueden inclusive regresar a ciclos inferiores. Entonces tengan mucho cuidado. Solamente hacerle el seguimiento, la dedicación que requiere la parte académica. Me conocen mi nombre, ¿no? Por favor, no se olviden, me cambian de nombre frecuentemente, ¿no? Hasta me han puesto el apellido de Vicente. Mi nombre es Vicente Luis Torres Alba. El correo institucional, ya ustedes conocen, es la primera letra del primer nombre seguido del primer apellido, @unatedup. El WhatsApp, ya estamos en comunicación, contacto, y ahora nos corresponde llevar el 4º ciclo, sección A. Miren, cuando llevábamos contabilidad, decíamos que cuando ustedes tienen un problema en la parte académica, lo único que tienen que hacer es recurrir al diseño curricular, al plan curricular. Allí van a encontrar la forma de solucionar sus problemas, porque en esta parte se encuentran todo el contenido de la parte administrativa del curso, de los cursos que llevan, ¿no? Entonces, el diseño curricular les permite a ustedes conocer de antemano qué cursos van a llevar en el 4º ciclo, qué cursos deben llevar en el 5º ciclo, cuáles son aquellos que tienen secuencias, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad que tienen ustedes, por ejemplo, para la especialización, los cursos electivos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el diseño curricular es muy importante, es una herramienta para ustedes que les permite conocer de antemano cómo van a comportarse en la vida universitaria. El calendario académico está en la plataforma del Sistema de Gestión Académica. Inicia el 26 de agosto y termina el 13 de diciembre. Entonces vamos a estar antes de Navidad terminando las clases. Aquí en esta parte voy a considerar el horario, ¿no? El horario ustedes lo tienen también en la plataforma. La malla curricular. Miren, ahora nos ubicamos en el 4º ciclo. Ya ustedes han trajinado por 3 ciclos, ¿no? El primer ciclo han tenido lo básico, 7 cursos. El segundo ciclo, de igual manera. En el tercer ciclo han tenido ya cursos de especialidad, como el caso de contabilidad general. Y recordarán ustedes, cuando iniciamos el proceso, era pues un poco confuso el conocimiento de las finanzas. Y la pregunta es, ¿por qué tendríamos que estudiar estos cursos de especialidad? Y empezar por contabilidad general. Porque la contabilidad general es el cimiento de la información financiera. Y la información financiera nos va a permitir conocer las finanzas. Y las finanzas son la columna vertebral de la gestión. Ninguna organización, ninguna empresa, ninguna persona puede crecer, puede desarrollarse si no basa sus decisiones a finanzas. Ya ustedes, en el transcurso del curso de contabilidad general, han podido apreciar cómo se comporta la empresa, de qué manera el estado de situación financiera muestra
la posición económica financiera. Y hablamos de las masas patrimoniales: activo, pasivo, patrimonio, los ingresos, los gastos. Y a través de esas 5 masas patrimoniales, nosotros podemos estructurar la información. ¿Cómo se comporta? Si queremos ver el comportamiento de la gerencia, o sea, cuáles han sido los resultados que ha tenido su gestión, ¿a qué documento recurrimos? ¿Quién me dice? Hola, ¿hay alguien? ¿Estamos en clase? Sí, licenciado. ¿Qué estaba manifestando? A ver, vamos a ver. Recordarán ustedes que en clases veíamos de considerar las participaciones. Entonces, toda participación de los estudiantes tienen una calificación. En esta oportunidad vamos a considerar puntos negativos también. A ver, Anglas, Aldair Anglas. Aldair Anglas. Presente, profesor. Ya, dígame, ¿dónde podemos ver, en qué documento podemos apreciar los resultados del ejercicio? Bien. Oré. Oré, ¿está? Oré. No está. Sí, licenciado, buenos días. Hola. Dime, ¿en qué documento, en qué formulario, en qué estado financiero podemos ver el resultado de la gestión? En el estado de resultados. En el estado de resultados. Entonces, cuando vamos a ver los resultados, ¿no? Tenemos que recurrir al estado de resultados. Y de esta forma podemos nosotros conocer aquellos términos financieros que nos van a orientar en el transcurso de la vida universitaria. Aquí, por ejemplo, tenemos hasta el 5º ciclo, ¿no? Y el contenido de las asignaturas, seguramente ustedes se han matriculado en estas 7 asignaturas, ¿no? Dentro de ellos, conmigo van a llevar el curso de costos y presupuestos, que tiene un prerequisito que es contabilidad general con el código A2.2.035. Vemos que el código de este curso es A2.2.045. Entonces, ¿cuál es el contenido del curso de costos y presupuestos? Primero, la facultad la conocen, la escuela profesional, el departamento académico, el plan de estudios, el periodo académico, la asignatura, el código, el crédito, los requisitos, el tipo de asignatura. Comprenderán que hay estudios básicos, hay estudios específicos y hay estudios de especialidad, ¿no? Conmigo van a llevar 2 horas teóricas, 2 prácticas, en total 4 horas. Corresponde al semestre par, el 4º ciclo. Inicia el 26 de agosto y termina el 13 de diciembre. Mi nombre y el correo. En el caso de la sumilla es un abstract, es un resumen de qué cosa es lo que el perfil del ingresante y egresado requiere. El curso de costos
tiene una característica teórica práctica. Pertenece al área de formación específica y tiene como finalidad desarrollar competencias en ustedes para poder conocer técnicas, para poder aplicar herramientas que permitan el análisis de los costos empresariales, o sea, la estructura interna de la empresa. Para ello hemos dividido en 4 unidades, ¿no? La primera es conocer los fundamentos del costo. La segunda, los elementos del costo. La tercera, los sistemas de costos. Y por último, vamos a conocer los presupuestos. ¿Qué competencias requiere la carrera de ustedes? Específicamente en costos. Interpretar los estados financieros y formular políticas para maximizar la rentabilidad controlando el riesgo. Esto significa que a través de los costos y presupuestos, ustedes van a conocer cuál es el comportamiento de la organización. ¿Para qué? Para poder formular políticas que puedan mejorar el rendimiento de la empresa, ¿no? A través de distintas herramientas como el apalancamiento financiero, las inversiones en activos fijos, las inversiones en valores, es decir, inversiones a corto y largo plazo. Ya en el curso de Contabilidad General veíamos, pues, de qué manera las inversiones, de qué manera las actividades se podían clasificar a corto y largo plazo y qué tipo de rentabilidades se generan a través de esos comportamientos. Entonces, ¿qué capacidades vamos a buscar en este curso? Analizar los fundamentos del costo, o sea, de qué manera los costos nos permiten controlar y planificar, ¿no?, el comportamiento de la empresa. Si en un momento en la contabilidad general nosotros aprendíamos, conocíamos lo pasado, ahora a través de este curso vamos a ver el futuro. Y ustedes dirán, pero profesor, el futuro no se puede apreciar, no se puede ver, no se puede predecir. Con técnicas y métodos es factible, ¿no? Vamos a nosotros conocer, por ejemplo, los costos estimados. Vamos a realizar los presupuestos, que vienen a ser herramientas para predecir el futuro. A través de esas 2 herramientas, del presupuesto y los costos estimados, vamos a poder estructurar los estados financieros pro forma o los estados financieros proyectados, ¿no? Define los elementos del costo, o sea, ¿qué cosa interviene? ¿Cómo determinamos los costos en una empresa? ¿Habrán elementos que componen los costos? ¿Cuáles son esos elementos? ¿De qué se compone el costo? Y vamos a tener que estudiar 3 elementos del costo. La materia prima directa, la mano de obra directa y la carga fabril. La carga fabril asume muchas denominaciones. Algunos textos, alguna literatura lo consideran como costos indirectos de fabricación, otros hablan de los costos fabriles, otros hablan de la carga fabril, otros hablan de los costos que ayudan a la fabricación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a referirnos a los costos, en el curso necesitamos conocer de una manera específica cómo lo vamos a llamar. Y recuerden, a partir de la fecha, los costos indirectos de fabricación lo vamos a llamar carga fabril. Entonces, cuando diga carga fabril, ustedes ya automáticamente van a decir, pertenece a los costos indirectos de fabricación.
También para poder aplicar costos, y ya el trabajo académico que voy a compartir con ustedes en la plataforma habla de elaborar un sistema de costos en una empresa de la región. Es decir, que el trabajo final va a ser que ustedes van a aplicar un sistema de costos en una empresa de la región, ¿no? Para ello van a tener contacto con con algún empresario. Van a tener que realizar gestiones, ¿no? En familiares, amigos, en empresarios de la zona, para que les permitan aplicar esos conocimientos en la práctica. Entonces, van a haber 3 tipos de posibilidades de implementación de un sistema de costos. El sistema de costos por procesos, el sistema de costos basados en actividades, o el ABC, que nos van a permitir aplicar todos los conocimientos en la práctica. Entonces, desde ya vayan gestionando, vayan preveyendo cómo ustedes, de manera grupal, en equipo de trabajo, van a... Un ratito, por favor. Estoy en clases. Entonces, ustedes van a tener al final que presentar un trabajo académico, una investigación formativa de aplicación de un sistema de costos en una empresa de la región. Identificar el presupuesto. Cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de proyección, requerimos elaborar o requerimos utilizar una herramienta llamada el presupuesto. A ver, en la vida real, en el ámbito doméstico, seguramente a algunos les ha tocado, les ha correspondido realizar alguna actividad, como por ejemplo el caso de realizar una pollada, ¿no? Una truchada. ¿Qué hacemos en el proceso? Bueno, de manera práctica, porque casi la mayoría, ¿no?, conoce, sabe perfectamente cómo se realiza este tipo de actividad. Sin embargo, es necesario, antes de realizarlo, elaborar un presupuesto, ¿no? Primeramente, ¿cuánto necesitamos de ingreso? ¿A cuántos comensales vamos a atender? Y sobre esa base estructuramos los demás presupuestos. Lo mismo sucede en el ámbito académico, pero ya un poco más perfilado a la teoría. En este caso vamos a ver modelos, vamos a ver métodos, vamos a ver técnicas del presupuesto. Y tenemos que estructurar un presupuesto maestro. El presupuesto maestro requiere de otros presupuestos para poder concluir en sus objetivos, como es, por ejemplo, el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, el presupuesto de producción, el presupuesto de gastos operacionales, el presupuesto de capital, el presupuesto de tesorería, y adicionalmente a ello hay otros tipos de presupuestos, como por ejemplo el presupuesto financiero, el presupuesto de marketing, el presupuesto de innovación y desarrollo, el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, el presupuesto, cuando nosotros en la cuarta unidad toquemos los presupuestos, vamos a basarnos en estos enfoques. La programación del contenido. En la unidad 1 vamos a hablar primeramente lo básico, el fundamento de costos como control y planeación empresarial. Es el avance de un 25%. Para ello vamos a realizar foros, actividades
Informe del trabajo académico, capítulo 1. Recordarán ustedes cómo han desarrollado en Contabilidad General. Luego tenemos la unidad 2, que comprende los elementos del costo: materia prima, mano de obra y carga fabril. En este avance tenemos un 50%. Seguidamente tocaremos la unidad 3, que habla de los sistemas de costos. Y ahí prácticamente estamos avanzando al 75%, que debe dar ya molde, debe dar una maqueta del trabajo que ustedes están haciendo. El sistema de costos por órdenes específicas, el sistema de costos por procesos y el sistema de costos ABC, ¿no? Son 3 tipos de sistemas que ustedes pueden elegir. Pueden elegir uno de ellos. Para eso se tiene previsto realizar un viaje de estudios, ¿no? De repente, lo más cercano, el lugar puede ser Oxapampa, por el tipo de actividades propios de la región. Es decir, que las actividades en esa zona tienen sistemas empresariales muy similares a Tarma. Ahora, si de repente dentro del curso de la asignatura nosotros podemos encontrar otra posibilidad, de repente podemos, por decisión del salón, optar por otro lugar. La unidad 4 habla de los presupuestos, un enfoque para la planeación financiera. En esta parte ya completamos las actividades al 100%. Entonces, ¿qué cosa contiene los fundamentos de costos? Para poder entender de qué manera vamos a implementar los sistemas de costos, tenemos que utilizar herramientas como los métodos del costeo. Y la pregunta nace, ¿un sistema de costos será igual a un método de costeo? No. El sistema de costos es el producto final y el método de costo es una herramienta para llegar a ese producto final. Pero para poder entender el método de costeo necesitamos nosotros tener un proceso de gestión del costo. Es decir, primero vamos a planificar los recursos. Tenemos que entender de qué manera se produce un artículo. Nosotros vamos a la tienda y pedimos una gaseosa, Coca-Cola. Bueno, tenemos el producto. ¿De qué se encarga el costo? El costo se encarga de entender el proceso que ha pasado en los costos para poder tener un precio en el mercado del producto Coca-Cola. Vamos a cualquier tienda y preguntamos, ¿no? ¿Cuánto está una Coca-Cola? $2.50 una botella mediana. Pero para poder determinar ese precio, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer cómo se han comportado los costos. Para producir la Coca-Cola, primeramente necesitamos materia prima. ¿Cuál es la materia prima de la Coca-Cola? Y vamos a ver los componentes de la materia prima. Luego tenemos la mano de obra, es decir, que los trabajadores, los obreros, ¿no? La gerencia de obras, en este caso el gerente de fábrica, los supervisores son mano de obra que han participado en la elaboración de ese producto. Y finalmente, la carga fabril. La carga fabril compuesta por la energía eléctrica, el agua, los insumos, ¿no? Adicionales, porque la Coca-Cola tiene una característica especial que requiere la participación de otros materiales indirectos. Entonces, en el proceso de gestión de costos necesitamos conocer las terminologías, necesitamos conocer los métodos, las herramientas, necesitamos conocer
parte de cómo se desarrolla ese proceso productivo, ¿no? A través de la planificación de recursos, la estimación de costos, los presupuestos y el control de costos. Ya para poder determinar los costos, o sea, los costos de producción, requerimos conocer el comportamiento de esos tres elementos. ¿Cuánto de materia prima ha necesitado la Coca-Cola? ¿Cuánto de mano de obra ha necesitado la Coca-Cola? Y finalmente, ¿cuánto de materiales indirectos ha participado en la elaboración del producto? Y entonces vamos a analizar. A ver, imaginemos nosotros una especialidad como la medicina, ¿ya? Siempre hago unas comparaciones de esta naturaleza. El ser humano. El ser humano cuando está enfermo, ¿a dónde va? Al médico. El médico va a diagnosticar qué enfermedad es. Lo mismo sucede en el ámbito empresarial. La empresa, para poder saber el estado de conservación de los resultados, necesitamos hacer un diagnóstico. ¿Dónde está el problema? ¿Cuáles son las dificultades? ¿No? Hay una sobreproducción, hay un exceso de mano de obra, ¿no? Un desperdicio de los materiales. Entonces los costos nos van a orientar a poder entender de qué adolece las decisiones, ¿no? O cuáles van a ser las mejoras que podemos introducir en la producción para poder mejorar los resultados. En la unidad número 3 vamos a ver los sistemas de costos. ¿Y para qué sirven los sistemas de costos? Para el planeamiento estratégico. Es decir, que a través de la planificación vamos a conocer de manera anticipada cómo se va a comportar nuestro producto en el mercado. Por ejemplo, un aceite, ¿no? Aceite SIL, que es el más conocido en las amas de casa. Para producir el aceite se requiere un proceso productivo. Ese proceso productivo requiere elementos, requiere materia prima, mano de obra y carga fabril. Los costos que representan esos componentes son la sumatoria para poder hallar el precio. Y ahí entramos a una teoría. La teoría es cómo se determina el precio y sabemos por fórmula que la determinación del precio es igual al costo más margen de utilidad más los impuestos más otros. Entonces, antes nosotros conocíamos solamente los costos de compra, ¿no? Porque ya el producto estaba fabricado. Y decíamos, ¿cuánto ha costado la compra? Y decíamos, se compran mercaderías por 600,000 más el IGB. Se compran insumos más el IGB. Y entonces, los costos que aplicábamos nosotros era a la compra, o sea, una actividad comercial, una actividad donde no teníamos que fabricar. En cambio ahora requerimos conocer los costos desde la perspectiva de la producción, o sea, cómo se llega a producir el costo de la compra. Y entonces, primeramente vamos a determinar el costo de producción para luego llegar al costo de ventas. Entonces, pero para poder llegar a determinar el costo de ventas, ¿no? En una actividad comercial, requerimos un sistema de información. Por ejemplo, si ustedes van a redactar un documento, ¿qué utilizarían? Utilizarían un sistema de comunicación de información
que sea informático, ¿no? Como el Word. Si bien es cierto, podemos trabajar nosotros los números en Word, pero no es tan fácil, ¿no?, como trabajar con Excel. Y cuando necesitamos registrar números, ¿qué programa utilizaríamos? El Excel. Lo mismo sucede en el ámbito de los costos. Cuando vamos a aplicar costos a una empresa, por ejemplo, a una empresa comercial, no vamos a aplicar un sistema de costos de producción. Vamos a tener que aplicar un sistema de costos de ventas. Y para poder determinar el sistema de costos de producción, requerimos saber qué método de costeo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el PEPS, el WEPS, el costo promedio ponderado, el valor neto realizable, el valor razonable, etcétera, etcétera. Entonces, esos métodos de costeo nos van a permitir a nosotros optimizar nuestros resultados. Pero esos métodos de costeo requieren la aplicación de un sistema de costos. Y ese sistema de costos es, pues, los costos por órdenes específicas, los costos por procesos y los costos ABC. Profesor, ¿existen otro tipo de sistemas de costos? Sí. ¿Cuáles son esos otros tipos de sistemas? Por ejemplo, el JIT, o sea, el Using Time, que en castellano sería el justo a tiempo. Tenemos el Kanban, Kaizen, tenemos el sistema de costos ABIM, el sistema de costos de que ayuda a conocer los métodos minoristas, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos de sistema de costos, no solamente son 3. Tenemos una variedad de sistema de costos. Y de acuerdo a la aplicación de ese sistema de costos, nosotros vamos a llegar a obtener nuestros resultados, ¿no? Aquí en el gráfico podemos ver que los sistemas de información requieren un sistema de costos. ¿Para qué? Para el cálculo de costos. Y ese cálculo de costos nos van a dar datos de costos. Esos datos de costos nos van a permitir un análisis de costos. ¿Para qué necesitamos el análisis de costos? Para el control de los costos. Y ese control de los costos nos van a dar bases históricas basadas en presupuestos. ¿Para qué se requieren los presupuestos? Para un control presupuestal, para hacer una comparación. ¿Cuánto hemos presupuestado y cuánto realmente hemos ejecutado? Y esa diferencia es la optimización de los recursos. ¿Para qué? Para el planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico que requiere estrategias lo vamos a medir con un instrumento llamado el Balance Scorecard. Recordarán ustedes en clases de contabilidad general cuando determinábamos nosotros la teoría del Balance Scorecard, método estratégico, ¿no? Porque los métodos tradicionales es el análisis gráfico, el análisis observacional, el análisis horizontal, vertical, ¿no? Pero los métodos estratégicos es el EVA, el Balance Scorecard, ¿no?, BSC, el WAC, y otros tipos de métodos emergentes. En la unidad 4 vamos a hacer los presupuestos. Y para poder tener un presupuesto maestro requerimos el presupuesto de venta, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, requerimiento de materia prima, requerimiento de mano de obra, cuánto se requiere de gastos indirectos de fabricación, que nosotros lo conocemos como carga fabril.
Luego determinaremos los costos de ventas y haremos la sumatoria de los gastos operativos que nos permitan presentar los resultados del ejercicio. Para esto vamos a utilizar recursos didácticos, ¿no? Visuales, auditivos, audiovisuales y otros recursos. ¿Qué sistema de evaluación vamos a aplicar? Ya ustedes conocen, ¿no? Examen, 40%, trabajo académico, 45% y actitudinal, 15%. Cada uno de estos en las 4 unidades. La nota mínima en cada unidad es 11, aprobatorio. 10.5 es desaprobado, ¿no? Ya saben ustedes, en las unidades no hay redondeo. El redondeo solamente es al final. En la unidad 4, si ustedes sacan 10.5, prácticamente es el equivalente a 11, artículo 99 del reglamento académico. Entonces, también deben tener en consideración de las asistencias. La asistencia mínima obligatoria es 70%, ¿no? Los libros recomendables. Hablábamos con un estudiante, ¿no? Los libros que vamos a utilizar en esta parte de costos. De repente, el libro más importante en la estructura de costos es el de Polimeni, Ralph Polimeni y otros, ¿no? Es un libro, un texto que voy a compartir con ustedes de manera virtual, pero si lo consiguen en físico sería magnífico. La administración de costos es un libro, un texto que habla sobre cómo gestionar los costos. La administración de costos por Blocker y otros también nos va a permitir conocer cómo se gestiona el enfoque estratégico de costos. Ahora, vamos a utilizar algunos recursos de la región, como por ejemplo, en el caso de la Universidad Continental, el manual autoformativo, ¿no? De Caballero Sanz. Esto ha sido editado como un manual. En el manual se hace una recopilación de textos, una recopilación de internet y que está complementado con algunos ejercicios, ¿no? De costos. También un documento bastante significativo, un libro, un texto, es Contabilidad de Costos, de Luján Alburquerque, que es un artículo proporcionado por una revista de contadores, ¿no? Contadores y empresas. Ustedes pueden ir a una oficina contable, ¿no? Que esté suscrita a esta revista, Contadores y Empresas. Ellos cuentan con estas herramientas porque es parte del contrato de las revistas. Actualidad Empresarial es otra revista que también habla de los sistemas de costos. Costos industriales sin contabilidad. Es un repaso para los temas de costos sin tener mucho conocimiento de contabilidad. Otro libro o texto bastante importante que se debe tener en consideración es de Charles Horgren, ¿no? Contabilidad de costos. En el ámbito americano, ¿no? En el ámbito de Estados Unidos y Occidente. En cambio, en el ámbito nacional tenemos Contabilidad de Costos 1 y 2 de José Calderón Moquillaza, ¿no? Si ustedes consiguen esos libros sería magnífico. En los recursos digitales vamos a recurrir a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas
es un ente regulador de la contabilidad en el Perú, ¿no? Entonces, cuando vamos a tratar temas financieros, requerimos la página del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta página tenemos inversiones, tenemos presupuesto. Ahora, hay que entender que el presupuesto es presupuesto público y presupuesto privado. Desde la perspectiva del curso, vamos a llevar el presupuesto privado, no sin antes advertir algunos rasgos del presupuesto público, ¿no? La administración tributaria, ustedes saben que del ámbito de la SUNAT, nosotros requerimos, la empresa requiere los datos fiscales, porque es una de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, a través de este portal vamos a ver nosotros, ¿no?, qué es lo que está pasando en el ámbito tributario, como por ejemplo las resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para poder nosotros aplicar los sistemas de costos, para poder ver el contenido de costos. También vamos a ingresar a la SUNAT como administración tributaria. Vamos a tener la página web de la Superintendencia de Mercado y Valores. Ya ustedes, muchos han trajinado en Contabilidad General, sacando estados financieros. Y hay una página que les recomiendo referente a Aula Fácil, ¿no? Aula Fácil tiene un curso virtual de costos. Aquellos alumnos que quieran profundizar el tema de costos, ¿no? Aquí tenemos un curso gratuito de costos, un contenido de toda las unidades académicas que nosotros vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en la parte introductoria, el concepto de costos, el tipo de costos, los métodos de costeo, ¿no? Cuando habla de métodos, por ejemplo, se refiere al método de costos parciales, al método de costos directos, costos variables, ¿no? El método de costos totales, costo completo, costo homogéneo, costos ABC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una página recomendable. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí. Buenos días, licenciado. Sobre los libros, ¿podríamos tenerlo así en digital? Nomás usted nos va a proporcionar lo digital. Entonces, ¿podríamos usarlo de esa manera digital nada más? Sí, sí es factible. Miren, de repente la recomendación física era para aquellos alumnos que no les gusta el ámbito virtual. Hay una gran diferencia en usar textos virtuales con textos físicos, ¿no? Sin embargo, como en el curso van a tener ustedes las facilidades, igual que en Contabilidad General, los textos que están en el sílabo, en la diapositiva, esos textos van a tener ustedes. Vamos a ver, ¿ya? Ingresamos a el sistema académico. A ver, espero que no lo hayan retirado. Y en plataforma educativa, en costos y presupuestos, aquí en la anterior, y aquí donde dice bibliografía, podemos ver, por ejemplo, primeramente el texto de Polimeni. ¿Ven? Ahí está el texto. Tienen todo su contenido, ¿no? Lógicamente que esto va a ser una referencia. Vamos a hablar nosotros de la
clasificación de los costos. No con los mismos términos de este libro. Este libro sirve de apoyo para poder masificar, para poder ampliar el conocimiento que nosotros vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar desde la perspectiva local, ¿no? Estos libros, ya ustedes conocen, está dentro del ámbito de Estados Unidos, América y Occidente, ¿no? Entonces, van a tener un punto de comparación. ¿Cómo es que las grandes corporaciones del mundo utilizan los costos que de repente aquí nosotros nos limitamos en poder entenderlo desde la perspectiva del crecimiento? A veces, y esto lo digo por experiencia, me he encontrado con estudiantes que manifestaban de que la teoría no sirve para nada. La teoría simplemente es un proceso de aprendizaje para poder pasar los cursos, ¿no? Sin embargo, si ustedes, siquiera uno de ustedes, aplica esta teoría en la práctica, va a entender que estos aspectos teóricos ayudan bastante en el mejoramiento de las condiciones y resultados de la empresa. Por ejemplo, ustedes desde ya en el 5º ciclo tienen la opción de generar una empresa, o sea, ser empresarios, ¿no? O sea, simultáneamente a la carrera de administración, ustedes ya deben plasmar en la práctica esas teorías que están recibiendo de todas las clases. Si bien es cierto, costos es una parte del proceso de educación en administración, pero ustedes tienen otros componentes como es, por ejemplo, teoría y doctrina administrativa. Tienen la parte de planificación estratégica, tienen la parte de banca y seguro, tienen la parte de, y así, una serie de cursos que les ayudan a entender. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una explicación con ejercicio, ¿no?, donde se pide hallar los costos fijos. Y entonces nos muestran unos esquemas que al final vamos a tener que entenderlo. Sí. ¿Quién levantó la mano? Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Licenciado, disculpe, con respecto a los libros, ya revisé junto con mi compañera la plataforma y no podemos visualizar ningún libro porque no hay ninguno. Claro, es que recién vamos a compartir. Verán ustedes que, como recién están iniciando, ¿no?, yo voy a tener que compartir aquí en la parte que corresponde a ustedes. Ahí voy a compartir. Aquí todavía no hay nada, ¿eh? Yo me estoy refiriendo a los anteriores, que simplemente va a ser un link de conexión, ¿no? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, voy a pasar al siguiente tema. Y esta vez ya iniciamos el curso. Fíjense. Cuando hablamos de costos, decía que debemos pensar en la planificación. ¿Cuáles son los elementos del proceso administrativo? Planificación, organización, dirección y control. El primer elemento es un proceso muy importante en cualquier gestión, en cualquier organización, inclusive en las decisiones personales.
cómo empezamos una actividad, cómo empezamos un programa, cómo empezamos un proceso, fundamentalmente con la planificación. Esto significa que tenemos que planificar para tener resultados. Imagínense ustedes una empresa, una bodega, ¿no? Una bodega que vende abarrotes, así simple, una tiendita de la esquina. ¿Cómo realizan sus actividades nuestros actuales propietarios de esas tiendas? Tú vas y tratas de orientarles a ellos, ¿no? Indicando de que son estudiantes del 5º ciclo de administración de la Universidad UNAT y que han venido a mejorar su proceso, ¿no? Ellos dicen, se niegan muchas veces, ¿no? Porque es confidencial la información. Ellos piensan que están yendo ustedes de repente a husmear, a poder sacarles información y luego a hacer una competencia desleal. Hay muy pocas personas que son accesibles al cambio y justamente ahí viene la discrepancia, la dificultad para poder implementar estas teorías. Miren, ¿quién no conoce la historia de Wong? ¿Conocen la historia de Wong? A ver. Sí, licenciado. ¿Cómo inició? Inició en Miraflores, ¿no? En una esquinita, la esquinita del Chino. Luego se convirtió en el primer supermercado en el Perú. Fue transferida sus acciones a una empresa chilena, Cencosud, y hoy en día es un grupo corporativo de empresas, ¿no? Entonces, así como eso, lógicamente diferenciado en la zona. Vamos a Acobamba. En Acobamba, ¿cuántas tiendas hay? Cualquier persona que se siente desplazada de un trabajo, lo primero que hace es poner una bodega, una tienda en su local, en su domicilio, ¿no? Sin cuidar la estructura básica de la teoría. Y entonces, lógicamente se mantienen, las perspectivas son muy limitadas, no existe una percepción de crecimiento, ¿no? Pero sin embargo, si estas empresas pudiesen aplicar teoría, como por ejemplo los fundamentos del costo, tendrían pues una perspectiva diferente, una forma de actuar diferente. Claro que no sería mucho, ¿no? Pero sí serviría para mejorar la condición en la cual hoy están en Acobamba, ¿ok? Entonces, en los fundamentos del costo, miren, para poder entender cómo se comportan los costos, tenemos que, primeramente, identificar para qué sirven los costos. Y los costos nos permiten realizar planeación, una planeación empresarial. Y esa planeación empresarial tiene que ser controlada, tiene que ser supervisada. Por ejemplo, si hacemos un plan a corto plazo, imagínense ustedes, hoy día deberíamos haber hecho el alcance de la presentación del sílabo y el primer tema de académico. Si nosotros cumplimos, ¿no? Lo estamos haciendo porque hay un control, porque estamos controlando el horario, porque estamos estableciendo una forma de poder cumplir los objetivos. Lo mismo sucede en una empresa. En una empresa, ¿no? Se proyecta, dice, para el año 2024, al 31 de diciembre, nosotros vamos a llegar a la venta de 20,000 soles, si estamos en Acobamba, por ejemplo. Y para eso tenemos que verificar enero, febrero, marzo, hasta diciembre. ¿Cuánto debemos vender? Si en un mes ya no llegamos a los montos mínimos para poder cumplir los objetivos, tenemos que preocuparnos. ¿Qué hacemos? Inmediatamente a realizar ventas fuera del local donde estamos, ¿no? Y para poder cumplir los objetivos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos planificando. Entonces, de esta forma, la planificación nos ayuda a mejorar las condiciones organizacionales.
saber dónde están las deficiencias y de qué manera podemos cambiar esas deficiencias. Si no hay ventas, si no hay ingresos, nosotros tenemos que prever esa situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del planeamiento. Y existen 3 tipos de planes: plan estratégico, plan táctico y plan operativo. Plan estratégico a largo plazo, plan técnico a mediano plazo y plan operativo a corto plazo. Tarea académica. Para la siguiente clase deben explicarnos de qué manera Oriente, en este caso China, realiza su planificación económica. Repito, tarea académica. ¿De qué manera China realiza su planeamiento económico? Entonces, esa planeación, ¿no?, requiere un control. Y justamente los costos van a intervenir para poder controlar esa planeación. Pero para poder controlar esa planeación necesitamos conocer los aspectos básicos de los costos: la estructura organizacional y funciones de la gerencia, la contabilidad financiera, administrativa y de costos, la definición de la contabilidad de costos, la clasificación y ciclo de costos, la importancia que tienen los costos. El objetivo de hoy es que al término de la sesión ustedes puedan conocer los aspectos básicos de costos y presupuestos. Utilizar esos conceptos en la planificación y control empresarial y demostrar interés en el estudio del tema. Miren, imaginemos una empresa productiva. Ya en el curso de contabilidad de costos veíamos de qué manera la empresa se podía controlar, se podía saber cuál era su comportamiento, qué cosa tenía en activo, pasivo, patrimonio, cómo iba evolucionando de acuerdo al análisis e interpretación de los estados financieros. Ahora los costos nos van a permitir ver la parte interna, el microscopio de la empresa, para poder entender cómo se comportan los materiales. ¿Se está haciendo un desperdicio? En un viaje anterior a una empresa productiva de quesos, veíamos pues de que en una empresa, ¿no?, el suero que utilizaban para la producción del queso lo botaban. Y en otra empresa lo guardaban en recipientes. Y entonces, bajo esa forma, el entender el desperdicio de esa materia prima nos ayuda a mejorar el proceso productivo. Pero para poder entender esa problemática tenemos que conocer los costos en su conjunto. Es decir, que tenemos que conocer cómo se comporta la materia prima, cuáles son los costos de producción de la materia prima. Ejemplo, en la producción de un helado. En la producción de un helado necesitamos leche como materia prima, ¿no? En algunos casos. Lógicamente, en otros van a ser pues productos como por ejemplo la leche seca o la leche en polvo. Estamos hablando de productos de la región. Y entonces los helados que producen en la zona del Mantaro, como quien va de Tarmajau a Huancayo, ¿no?, tenemos una serie de lugares turísticos, de atractivo turístico, donde se proporciona
los helados hechos a base de leche fresca. Entonces, la materia prima en esa elaboración del producto del helado es la leche. Ahora, hay que ver cuáles son los costos que participan como materia prima en esa elaboración. ¿Y para qué tendríamos que conocer nosotros eso? ¿Quién me dice? Hola, ¿alguien? Licenciado, ¿sería para ponerle un precio? Ahí está, perfectamente. ¿Quién participó? Gamarra Espinosa. Perfecto, Gamarra. Estoy tomando en cuenta, como siempre. Entonces, una de ellas es para determinar el precio. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿quién más? ¿Quién más participa? ¿Para qué nos servirían los costos? Ya dijeron, para determinar el precio. Licenciado, sería también para poder ver las ganancias que va a tener y también para el pago de obras, para el pago de mano de obra. ¿De qué manera? A ver, dime, por ejemplo, sabes el precio, pero el precio en sí no te da una ventaja. De repente la competencia tiene menos precio. Estás en lo correcto. Pero sería dime, para evaluar o para poder ver cómo evaluar, sería. evaluar es al final. Evaluar Entonces es al sería final, para poder ver al inicio. Al inicio. claro, los precios de Licenciado, los sería competidores. determinar los precios. Estás en lo cierto, Elizabeth, sino que es para planificar, Y fíjense, mire, vamos a entrar, te estoy considerando, Elizabeth, mira, vamos a entrar. ¿Por qué es importante los costos de una empresa? Licenciado, ¿también no sería para repartir la inversión en partes iguales el precio? Eso sería para determinar el precio, ¿correcto? Para determinar el precio. Entonces, hay muchas formas de que sirven los costos. Y fundamentalmente es para planificar. Entonces, con la planificación nosotros vamos a conocer, pues, cuál es el precio, la determinación del precio, para poder establecer el desperdicio de recursos. Entonces ahí diríamos optimización de recursos, ¿no? Sí, diga. O maximización de los recursos también, licenciado. Optimización de recursos, ya lo decía, ¿no? Optimización de recursos. Entonces, hay muchas formas. Tarea para la siguiente presentación, deben explicar cuál es la importancia de los costos, para qué sirven los costos. ¿Ok? Entonces, conocer los costos, se tiene que hacer una diferencia entre la información externa y la información interna. Decíamos que la información externa se da a través de la contabilidad financiera y la contabilidad interna son la contabilidad administrativa. Y dentro de la contabilidad administrativa están los costos. Ahora, hay que tener una diferencia entre los costos, los gastos y la pérdida. Por ejemplo, ya entramos en calor. Hay una merma, ¿ya? Merma. A ver, se compra materia prima y la materia prima viene deteriorada. ¿Es costo, gasto o pérdida? ¿Quién me dice?
Repito. Pérdida, licenciado. Compramos materia prima y parte de la materia prima viene deteriorada. Por ejemplo, compramos leche, ¿ya? De varios proveedores. Y de una lechera aparece malogrado. ¿Es costo, gasto o pérdida? Licenciado, sería costo. Costo. ¿Quién más? Miren, ¿recuerdan ustedes que en contabilidad... Pérdida. Pérdida, licenciado. Ok. Entonces, miren, en contabilidad decíamos depende. ¿Recuerdan? Depende. Si es que esa materia prima deteriorada va a asumir el costo, va a ser costo. Es decir, que el producto deteriorado no lo vamos a considerar en la producción, pero va a sumar el costo productivo. Entonces, estamos afectando al costo de producción. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué va a suceder? Va a haber mayor precio. ¿Y qué significa mayor precio en el mercado? Competitividad, o sea, vamos a tener menos competencia. Entonces, en algunos casos, la empresa asumirá como costo ese deterioro, pero en otros casos va a asumir como pérdida. ¿Y qué es lo que sucede como pérdida? El gerente va a afectarse porque su gestión va a ser afectada mediante la afectación del monto deteriorado. Es decir, que no va a formar parte del precio, pero va a afectar sus resultados porque es pérdida. Entonces, el deterioro de un producto, de una materia prima, ¿es costo, gasto o pérdida? Depende. ¿Depende de qué? Si nosotros vamos a asumir el incremento del precio, es costo. Si vamos a asumir el resultado de la gestión, es pérdida. Entonces, aquí nace la pregunta, ¿cómo vamos a identificar nosotros costo, gasto, pérdida? Para eso tenemos que conocer los elementos del costo. Los elementos del costo, ya saben ustedes, son tres: materia prima, mano de obra, carga fabril, ¿no? Entonces, la materia prima se clasifica en materia prima directa, materia prima indirecta. La mano de obra, de igual manera, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Finalmente, la carga fabril. La carga fabril se diferencia en carga fabril directa y carga fabril indirecta. Con esos componentes vamos a obtener la utilidad y el precio de venta. Entonces, nosotros de antemano podemos saber cuánto va a ganar la empresa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a saber cuánto va a ganar la empresa si todavía no sabemos cuánto hemos vendido? Justamente viene una herramienta fundamental que es la planificación, el presupuesto como herramienta. El presupuesto nos va a permitir a nosotros saber cuál es el precio de venta, a cuánto vamos a vender nuestros productos, cuánto es lo que queremos vender. Por ejemplo, hacemos 100 chupetes, ¿ok? Estamos hablando de micro, demasiado micro, ¿ya? ¿Cuántos chupetes vamos a vender? Si tenemos 100, necesitamos vender los 100 porque para el día siguiente ya es un producto deteriorado. Entonces, esa planificación que hacemos nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Miren, estamos en Acobamba, no vendemos. ¿Cuál sería la alternativa? Ir a un lugar mucho más concurrido. Vamos a Tarma. Lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a incrementar el costo
¿Por qué se incrementaría el costo de la venta de chupetes? Por el transporte, ¿correcto? Ahora, vamos al campo empresarial. Tenemos un producto estrella, ¿no? Tenemos una cantidad para poder vender. No vendemos en el lugar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otras herramientas para poder vender en otro lugar. ¿Qué es lo que se va a incrementar? Se va a incrementar transporte, se va a incrementar publicidad, se va a incrementar otro tipo de costos. Y esos costos, ¿son directos, son indirectos? Depende. ¿Depende de qué? La decisión que nosotros tengamos. Ahora, nosotros podemos conocer de antemano cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder, pero también podemos determinar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio viene a ser una herramienta de análisis. Acuérdense ustedes, análisis CVU. CVU, costo, volumen, utilidad. Entonces, el análisis CVU es también llamada el punto de equilibrio. Todos estos componentes, para poder mostrarlos en la información financiera, porque a partir de ahora vamos a elaborar estados de situación de costos, vamos a elaborar estado de resultado de costos, flujo de fondos de costos, y esos componentes, ¿no? Va a ser a través de la contabilidad de costos. Entonces, la contabilidad de costos viene a ser la información, el lenguaje de la información interna de la empresa que permite mostrar el comportamiento del proceso productivo a través de los métodos de costeo, PEPS, WEPS, costo promedio ponderado, valor neto realizable, valor razonable, valor de mercado, valor JIT, valor Kaizen, Kanban, etcétera, etcétera. Entonces, esos métodos de costeo me van a permitir a mí conocer cuál es el comportamiento de los costos. Pero para poder aplicar en una empresa necesito saber los sistemas de costos. Y los sistemas de costos son, no se olviden, 3 sistemas que vamos a trabajar en el trabajo académico. Costos por órdenes de producción, también llamada órdenes específicas. 2, costos por proceso continuo, también llamada costos por procesos, costos por departamentos. Y costos ABC. Los costos ABC van a ser un sistema de costos estratégico para la empresa. Tarea académica: explicar cuál es la diferencia de los costos ABC con los demás costos. Explicar cuál es la diferencia de los costos ABC con los demás costos. Y entonces vamos a clasificar los costos. Costos tradicionales y costos estratégicos. Dentro de los costos tradicionales tendremos pues los costos por órdenes de producción, los costos por procesos, los costos estándar, ¿no? Y en los costos estratégicos tendremos los costos ABC, los costos ABIM, los costos JIT, ¿no? Y los costos estándar. Entonces, en resumen, los costos, a través de los costos, nosotros vamos a poder conocer el comportamiento de la empresa. Bien, en la parte del contenido, ustedes pueden ver las diapositivas que van a reforzar, ¿no?, lo que hemos resumido en la presentación. Bien, vamos a pasar a llamar lista. Aldair.
Aldair Anglas, estén atentos porque lo contrario vamos a poner falta. Pomachagua. Presente, licenciado. Oh, gracias. Oré. Presente, licenciado. Palpa. Oh, falta. Garrido. Presente, licenciado. Muy bien. Gamarra. Presente, licenciado. Muy bien. Osorio. Presente, licenciado, buenos días. Yomara. Presente, licenciado. Buenos Muy días. bien. Joseph. Muy bien. Luz. Presente, licenciado. Buenos días. Muy bien.